Buenos días, señor ministro. A los tiempos, debo decirle que no envidio su cargo, no lo envidio, no envidio su cargo. Y acabo de decirle a los oyentes que está en buenas manos este ministerio tan complicado, tan lleno de intereses, porque evidentemente es técnico, pero hay intereses políticos e intereses económicos. Ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido. Me complace muchísimo saludarlo y me complace muchísimo saludar a su distinguida audiencia. Qué gusto volver a Radio Huancavilca y con usted para compartir un poco de ideas respecto de cómo está la situación actual del petróleo acá en Ecuador, en el mundo, cómo están los proyectos, las ideas que tiene el gobierno para poderlas implementar como parte de su gestión. Aquí estoy, a su mandar. Bueno, ha habido muchos criterios y encontrados, por cierto, sobre esta refinería de Esmeraldas. Se va a concesionar porque ya el Estado más o menos ha gastado más o menos 2.200 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo está esta situación? Muy bien. Si usted me permite, ¿cómo está la refinería de Esmeraldas? No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque lo que produce esa refinería no se consume en el país. ¡Qué contradicción! Lo que produce no se consume. Y entonces, para suplir el problema de que lo que produce no se consume internamente, combustibles, por ejemplo, para el sector automotriz, que es tan importantísimo, más del 80% de los combustibles que se consumen son de naturaleza automotriz. Tiene que Petroecuador importar naftas de alto octanaje en un orden del 70% para mezclarlas con las que produce y lograr la norma de la INE con la que puede vender en el mercado interno. Gasolina extra, gasolina azul. ¿Y eso le cuesta al Estado cuánto? Y eso le cuesta al Estado este año alrededor de 1.780 millones de dólares. El año pasado fueron más, 2.200 algo así millones de dólares. Este año, evidentemente, la pandemia confinó, quédate en casa, a tanta cantidad de gente y, consecuentemente, disminuyó el consumo. Por eso es menor las importaciones. Pero más grave es que hay que importar el 80% del diésel automotriz. Y entonces quiere decir, y confirmo lo que le acabo de señalar a usted y compartir con su distinguida audiencia, que esta refinería, este bien industrial gigante de 110.000 barriles por día de capacidad de procesamiento, no produce lo que consume el mercado. Y tiene que acomodarse con importaciones para poder satisfacer la demanda del mercado. Entonces, en ese contexto, una total mejoría de esta refinería es absolutamente necesaria. Porque lo que se intentó hacer y se desperdició y se despilfarró y se robaron, y por eso hay indiciados, hay sentenciados, hay fugados de la misma estructura de refinación de Esmeraldas, pero por decenas. Eso se perdió. No se hizo lo que se... Pero, ministro Ortiz, pero 2.200 millones. Ministro Ortiz, pero al Ecuador, a los ecuatorianos, de lo personal, a mí se me dijo que 110.000 barriles diarios iba a procesar esta refinería. Es decir, no se lo está haciendo. No alcanza el total. Además de que no produce lo que se consume en el mercado. Entonces, había que hacer y hay que hacer
nuevamente una inversión. La diferencia con la situación pasada es que esta vez es un privado el que corre con todos los gastos. Es un privado el que corre con todas las mejorías. Es el privado el que tiene que instalar este nuevo tren de refinación de alta conversión, que lo voy a explicar en algún momento a posteriori. Y es en ese contexto que se crea la base jurídica para que se delegue en la empresa privada, en un inversionista extranjero, un estimado de 2.400 millones de dólares. Vea, casi equivalente a lo que se despilfarró anteriormente, casi equivalente. Pero además, esta delegación tiene una orientación clarísima. Es para administrar, operar, construir, producir los derivados de Euro 5 estándar mínimo, es decir, hay una condición totalmente diferente de objetivos, y finalmente a los 25 años devuelve al Estado. ¿Qué ganaría el Estado? Ganaría un bien industrial a punto, nuevo, y que produce unos combustibles que se consumen en el mercado. Produce unos combustibles de norma Euro 5 mínimo. Y entramos por primera vez en lo que evidentemente ya estamos en preparación, que es el mercado de calidad. Porque hoy día con el monopolio no hay mercado de calidad. Hay un mercado monopolizado por Petroecuador. Lo que Petroecuador nos entrega a las compañías, eso es lo que se distribuye, y el consumidor no tiene opción de nada más que lo que Petroecuador produce y que lo que Petroecuador mezcla y que lo que Petroecuador vende. Entonces ese es un mercado monopólico. En cambio, lo que se presenta para futuro, una vez terminada la construcción y una vez puesta en marcha todo este proceso nuevo, es un mercado de combustibles de calidad. Ministro, ¿no será que el Estado tenga que pagar algún dinero, así como el Consejo Provincial del Guayas, que concesiona las carreteras y paga 5 millones de dólares mensuales? ¿El Estado pagará también por hacer esta alianza? No. Esta compañía, la que sea seleccionada después de este proceso que ya está en la red, que ya está promocionándose internacionalmente, cuyas bases también ya están listas, los términos de referencia han sido preparados rigurosamente, la compañía que después del proceso de licitación sea adjudicada, corre con todos los gastos. Al Estado no le cuesta absolutamente nada, cero, el poder mejorar el bien industrial, el poder administrar, operar y finalmente entregar con la construcción de esta nueva unidad de refinación de alta conversión, entregar los productos que acababa de... Ministro, ¿por qué se oponen los jubilados allá en Esmeraldas? Los jubilados son un segmento de profesionales que evidentemente tienen una tradición estatal, tienen esa tradición en su corazón. Es decir, legítimamente reclamarían que el Estado se embarque nuevamente en estos 2.400 millones de dólares que hay que invertir. Y yo digo, no, eso no es posible. Primero, el Estado ya no puede financiar este tipo de proyectos. No tiene la capacidad financiera, y algo más importante que me olvidé hace un momento de referirme, es que la refinería per se vive una obsolescencia tecnológica pavorosa. Hay que cambiar partes, piezas, equipos, hay que cambiar todo para ponerla a punto, para que pueda ser precisamente lo que dice el objetivo, producir combustibles Euro 5 mínimo. 7 de la mañana, 20 minutos, aquí en Huancavelica 830 de mi Caché FM, dialogando con el señor ministro de Energía, ingeniero René Ortiz. Esta de mi parte, porque
mi compañero Lenín Arquea tiene inquietudes para usted. Con mucho gusto. Ingeniero, nosotros como AER Nacional, en su momento, hicimos llegar un oficio al señor gerente general de CENEL, al viceministro de Energía, en ese tiempo, ingeniero Vintimilla, porque las familias ecuatorianas, la misma empresa, las tarifas de kilovatio hora son muy caras. Lo que pedíamos y pedimos hasta ahora es, yo diría, una reconversión, una formalización, o qué sé yo, donde el kilovatio horas tenga un costo de 10 centavos, que es una tarifa plana según los expertos, y de pronto pues un poco regularizado la comercialización, podemos encontrar un kilovatio hora acorde a la economía de los hogares, acorde a la economía de las empresas, acorde a la industria también. Ingeniero, ¿cómo va este replanteamiento, por así decirlo? Muy bien planteado. Sinceramente, yo creo que todos los ecuatorianos éramos conscientes que todo este proceso pandémico por la enfermedad esta del COVID-19 le afectó a todo el mundo. Es decir, no tuvo compasión esta enfermedad con nadie. Todos hemos sufrido el destrozo que ha causado el COVID-19, este nuevo COVID-19. Y claro, lo que había que hacer es que durante la pandemia, la declaratoria, era confinar a cada uno de los residentes en sus domicilios y no salir y quedarte en casa. Y eso significaba, por ejemplo, en la zona de Guayaquil y en la zona costera de Ecuador, inclusive la zona amazónica en el oriente y también en las Islas Galápagos, un mayor consumo de electricidad. Y evidentemente, si es que el gobierno, a través de sus políticas de protocolos sanitarios para impedir que se propague con tanta rapidez esta enfermedad, logró que se quedaran en casa, el gobierno tenía también que responder. Y así fue. El presidente de la República tomó esa decisión casi inmediatamente que se decidió la declaratoria de estado de emergencia. Automáticamente la declaratoria en el sentido de que los consumidores residenciales en principio los residenciales, que es la gran mayoría del consumo, debo señalarlo así, ellos no pagarían el efecto del aumento del consumo. Y así fue. Y entonces, claro, hubieron los reclamos, naturalmente, los sistemas. Todavía no somos una economía desarrollada en la que prácticamente se introduce la nueva normativa que corrige alguna situación y automáticamente esto se distribuye. Y es más, también tenemos una población que está remotamente ubicada, a la cual simplemente no le llegan este tipo de situaciones de corrección y tienen que ser entregadas no pues por vía electrónica o internet como lo usamos en algunos centros urbanos como Quito o Guayaquil, no, sino que tiene que ser entregado directamente en domicilio. Entonces, todo esto ha sido corregido y se llama que en septiembre toda la facturación correspondiente a los 6 meses de pandemia, automáticamente todo el exceso de consumo de electricidad, comparado con el año anterior que no hubo pandemia, esa era la forma como respondía el gobierno. No se le va a cobrar y no se le cobró. Y quiero decirle, sí, la gran mayoría, tal vez el 99% de los consumidores residenciales han recibido este apoyo gubernamental. Deben haber casos, y acabo de conocer precisamente uno esta mañana del diario El Expreso, en la que también hay uno que otro consumidor residencial que dice, vea, mi planilla no está bien. Y están corrigiendo. Yo me he puesto en contacto inmediatamente con el gerente general para que se hagan esas correcciones. Así sucede en nuestra sociedad. Lamentablemente no somos exactos, no podemos hacer las cosas con esa precisión
suiza, diría yo, entre comillas, ¿no? Precisión de reloj suizo, de tal manera que el consumidor sintiera que la respuesta gubernamental es efectiva. A veces no se cumple. 7 de la mañana, 26 minutos. Ojalá pudiéramos tener esa tarifa plana, ingeniero Ortiz. Sí, esa también la voy a estudiar. Sí, es una interesante propuesta. Déjeme estudiarla para poder posteriormente compartir con usted. Y por supuesto, sí quisiera ver si es posible tener una reunión en Zoom con algunos de la dirigencia principal de AER, que ustedes... Con mucho gusto, con mucho gusto. Y compartir con ustedes las ideas que salgan respecto de esta idea que usted... Gracias, ingeniero. 726, mi compañero licenciado Lenín Fernando Artigas Vega tiene inquietudes para usted. Lenín. Muchísimas gracias, por supuesto. Gracias, economista, ministro. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, qué gusto saludarlos. Decreto 48, ministro, y un montón de dudas. Sí. ¿Qué pasa con los precios? ¿Cómo evitar que haya especulación? ¿Y cómo evitar que haya desabastecimiento en un momento determinado? Porque las empresas privadas el día de mañana podrían decir, no quiero, no me interesa. O incluso pensando más allá, ¿no? Nos ponemos de acuerdo entre todos, señores, y generamos un desabastecimiento para que los precios se vayan hacia arriba y poder ganar un poco más de plata. ¿Cómo se evita eso, ministro? Muy bien. El Estado regulador, el Estado controlador, no pierde absolutamente su capacidad. Y en efecto, ha demostrado especialmente en estas crisis son la razón principal para saber si está funcionando o no funcionando esa agencia de regulación. Recuerde usted que esa agencia la integré de 3 en 1. Ahora ya no hay 3, hay una sola. Se llama ARC, simplemente, Agencia de Regulación y Control. Pero ahí está minería, ahí está electricidad, ahí está hidrocarburos. Estas están observando en este momento que con motivo del decreto ejecutivo 1158, que permite al sector privado la libre importación de nuevos combustibles, permítame usted subrayar, nuevos combustibles para el mercado de consumo interno. Nuevos que sean Euro 5 mínimo también. Pero todos estos especuladores atentos. Primero, no se burlen, no abusen. Ya dimos un ejemplo en Loja recientemente y lo pescamos a un distribuidor de gas. Sí, señor. Y se lo pescó y se lo clausuró y se le confiscó y automáticamente, ¿sabe cuál fue el resultado posterior? El resultado posterior a que estas personas que venden en las camionetitas pequeñas perifoneaban gas a precio oficial, gas a precio oficial. Increíble, pero esas son las reacciones de los ciudadanos o de estos pequeños empresarios para que no se les castigue, se les multe por sus abusos, y a los consumidores, aprovechando de esta radio Camilca y de la oportunidad que me brindan, no se dejen engañar. Los precios del gas no cambian, los precios del gas no han subido, los precios del gas están congelados. El consumidor tiene la prioridad del gobierno nacional, así se queda y así se va a quedar a futuro. ¿Cuál será el margen de utilidad, ministro? ¿Cuál será el margen de utilidad? ¿Está determinado también en el decreto o quizás en alguna normativa posterior que tendrá que ser emitida por el ministerio? En el caso de combustibles automotrices, hay lo que se llama, lo que yo le he identificado como mercado regulado y mercado desregulado. En el mercado desregulado, el importador puede poner el precio del combustible. Si lo pone muy alto, no vende. Así de sencillo. Si lo pone competitivo con el que está dentro del mercado regulado, probablemente se va asentando dentro del mercado con este precio. A no ser que se pongan de acuerdo todos los importadores y pongan todos el precio. Imposible, porque esto querría decir que el Estado está perdiendo su capacidad de regulación. No, esto está encima. Y es más,
como todo está referenciado al WTI, como todo está referenciado a estos índices internacionales, no hay cómo. Ellos tienen que declarar a cómo compraron. No hay cómo decir que aquí puede armarse una colusión, que es lo que implícitamente usted está sugiriendo, que puede armarse, ¿no? Por supuesto es un abuso, ¿no? Una colusión, no, porque el mercado está totalmente indexado al WTI. Y entonces sabemos en cuánto compró, sabemos lo que tiene que pagar por los arriendos de la infraestructura que tiene que utilizar de Petroecuador, como puertos, muelles, terminales marítimos, poliductos, terminales terrestres. Sabemos porque está tarifado y porque el acuerdo ministerial, la resolución del gobierno respecto de cuánto tiene que pagar, permite homogenizar. Todos pagan lo mismo. Entonces, no hay escapatoria. Ministro, y para evitar regulados. Y para evitar y usted iba a hablar, bueno, y ahí acaba de tocar ya los dos mercados, el regulado y el desregulado, para evitar el tema del desabastecimiento. Se va a permitir que los privados puedan realizar también sus propias inversiones para crear sus propias unidades de almacenamiento y sus propios muelles y toda esta cosa. Podría, pero no es necesario. Existe suficiente capacidad como para que el empresario pueda hacer uso de arrendamiento, es decir, como cualquier otro tipo de bodegas, ¿no? En otros productos. Aquí es igual. ¿Existe la capacidad en poliductos? Sí, existe. Hay disponibilidad. ¿Para qué se va a invertir en esto? ¿Para qué? Entonces Petroecuador va a cobrar. Eso sí va a cobrar. Ahora, yo sí quiero aprovechar de la oportunidad que usted me da para hacer una aclaración. En realidad, la importación por parte de actores privados, compañías privadas de combustibles, lo que hace esencialmente, además de lo que he descrito hace un momento, es aliviar a la caja fiscal. Es decir, lo que ellos importan al mercado de consumo interno automáticamente se reduce de lo que tiene que poner el gobierno para que Petroecuador lo importe. Es decir, conforme Petroecuador deja de importar estos combustibles que son importados por el sector privado, también la caja fiscal se alinea. Esta es la gran ventaja de permitir al importador participar en la actividad. Ministro, ¿y cuándo ya empiezan los privados a importar y Petroecuador a dejar de hacerlo? Claro. Bueno, la transición nos ha dado un plazo de 60 días. Ahí está la preparación. Aquí es el gran reto. En efecto, es un gran reto. Los privados aquí están directamente. Primero, en el mercado internacional, que hice referencia a la pregunta anterior suya, los precios están referenciados al WTI. El WTI es un crudo universal, es el West Texas Intermediate. Las ventas de Petroecuador de crudo también son realizadas referenciadas al WTI. Es decir, hay todo un sistema armado. Entonces, señores, están bajos los precios. Aprovechen. Están bajos y van a permanecer bajos. ¿Por qué, don Lenin? ¿Por qué van a permanecer bajos estos precios? Porque la contracción que vivió el planeta con esta pandemia y que todavía no salimos fue del 30% aproximadamente. ¡Qué horror! ¡Qué espantosa compresión de la economía mundial! Pero la reapertura en la que están todos comprometidos, y una vez que se lanzan, otra vez tiene que dar pie atrás, porque por aquí y por allá se volvió a propagar el contagio. Entonces, el mercado no está reaccionando, está plano, prácticamente plano. Vea usted, en junio, julio, agosto, prácticamente no cambió el precio de la gasolina extra, 1.75. Todos nosotros podíamos acercarnos y cargar nuestro combustible en las estaciones de servicio y pagábamos 1.75. En septiembre subió 1 milésimo, pero subió 1 milésimo. Probablemente ahora en octubre, porque yo le vi una caída, en el 11 de octubre tiene que ajustarse el precio nuevamente. Yo le vi la caída, probablemente en lugar de que haya un aumento hay una disminución de ese milésimo, lo que sea, pero va a funcionar. Estamos en un proceso, si usted me permite, educativo. Mire, a tal grado hemos llegado a esto, que si usted tiene necesidad de que su vehículo
cargue gasolina súper, usted automáticamente se acerca a la estación de servicio y dice, oiga, ¿bajaron los precios? Sí, bajaron. Ah, ya. Y el siguiente mes, oiga, ¿subieron los precios? No subieron los precios. Y así sucesivamente. Un proceso que no lo teníamos antes. Vivimos ya un proceso educativo de mercado de precios. Economista Clever Chica, usted. Muchas gracias, fue un placer. Gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias, licenciado Lenín Artigas. 7 de la mañana, 36 minutos, dialogando con el señor ingeniero René Ortiz, ministro de Energías del Ecuador. Al comienzo de este diálogo, ingeniero, hablamos de lo complejo que es esta cartera de Estado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con ese gasoducto Monteverde? Tanto dinero que ha costado al país. El gasoducto per se, el que conecta Pascuales con Cuenca, es un gasoducto que no ha mostrado las deficiencias de construcción que han mostrado los terminales. El terminal de Cuenca es el que se vio, se le analizó, se le diagnosticó que ahí hay una cantidad de fallas y por esas fallas ya Petroecuador automáticamente definió cuánto es el monto, es sobre los 500 millones. La demanda contra Odebrecht es ahí donde tiene que concentrarse la reparación. Es en ese sector del terminal de Cuenca donde tienen que realizarse todas estas obras de remediación. Tienen que remediar el problema, tienen que arreglar el problema. Claro, esta compañía está prácticamente en el mundo, está indiciada, tiene cantidades de problemas, pero desde el punto de vista formal, ya están presentadas las denuncias, los reclamos. Asciende más o menos a 500 millones todos los daños que se ha causado, porque no solamente es el daño material, sino también el lucro cesante de no poder utilizar el bien, el que también está en la mitad de este proceso. Eso está cumplido. Quiere decir que desde el punto de vista formal, ante la justicia, ahora es la justicia la que tiene que intervenir. Y afortunadamente tenemos una buena referencia de la justicia, de la administración de justicia de estos últimos semanas. Y esto dice, nos da el mensaje, está funcionando. Vamos a ver cómo funciona. Existen oficinas, existen responsables de Odebrecht aquí en el Ecuador. Entonces la justicia tiene que actuar con las demandas que han sido planteadas, con los reclamos que han sido planteados por parte de Petroecuador y tienen que empezar a hacerse. ¿Esto le resolvería un poco o le contestaría la pregunta a la dirigencia de la Cámara de Industrias de Cuenca, de Azuay? Disculpe usted. Sí. Tuve una conversación con la dirigencia de las cámaras de industrias de Cuenca. En efecto, también hay otra solución. La otra solución que está planteada como idea, como proyecto, es la libre importación de gas natural. El gas natural se ha convertido, don Clever, el gas natural se ha convertido en el sustituto casi natural del petróleo. Es decir, aquellas compañías que en Cuenca, principalmente las cerámicas, hay otras, que consumen diésel en este momento, estaban preparadas para consumir gas natural. Estaban recibiendo gas natural del Campo Amistad, pero el Campo Amistad ha entrado en un proceso de declinación imparable. Y esto ya nos lleva a un año muy temprano, 23, en el que prácticamente se habría secado el campo. Es decir, llega a un momento en que ya económicamente no es viable. Es tan poco lo que queda, ¿no?,
Tal vez a veces nos confundimos nosotros porque la unidad de medida es una unidad de medida inglesa. Y entonces hablamos de millones de pies cúbicos. Pero cuando convertimos esto en barriles equivalentes de petróleo o toneladas, nos damos cuenta de que es pequeño. Entonces, esta situación de declinación de la producción del Campo Amistad tenía que ser y tiene que ser compensada con la importación libre de gas natural. Nuevamente, el privado asume la total responsabilidad con su dinero y con sus riesgos. Con sus riesgos. Asume la responsabilidad de traer el gas natural que vaya faltando. Conforme va declinando el Campo Amistad, tiene que ir supliendo el gas importado, las necesidades no solamente de los industriales de Cuenca. Por favor, en Guayaquil tenemos una compañía gigante como Holcim que consume diésel o fuel oil para poder trabajar en la fabricación de cemento. Esa compañía automáticamente debe estar interesada en que el gas natural sea también disponible para ellos, y en Guayaquil un conjunto adicional de industrias que utilizan diésel, que es el peor combustible y además el más caro. Ese es el que el gas natural va a sustituir a futuro. Esta es la mañana, 42 minutos para terminar este diálogo. Dos precisiones, ingeniero Ortiz. Sí. Primero, suena bien esto de la importación libre a los combustibles, a las gasolinas especialmente, suena bien. Pero esta economía toda la vida ha sido especulativa, toda la vida. Por ahí escucha el tendero que va a subir 5 centavos el galón de gasolina en tiempos pasados. Él ya le subió 50 centavos al artículo. Así ha sido la economía toda la vida. Entonces, lo preocupante, ¿no?, en este nuevo esquema de comercialización de las gasolinas es que todo el mundo se desmande o a lo mejor logren un oligopolio y entonces tengan anclado un precio alto de la gasolina. Esa es una preocupación y se la dejo ahí suelta para usted. Y está bien traída a colación, muy bien traída. Pero yo, me permite, yo le quiero recordar que está indexado al WTI. Es decir, lo que pasa en el mundo del mercado de petróleo, de gas natural y de gasolinas y de otros combustibles, automáticamente lo sabemos. Poco a poco también los medios de comunicación van a estar indicándolos cada día o cada hora en sus noticieros cómo se cotizó el WTI, y la gente empieza a prepararse también anímicamente. ¿No? Y dice, bueno, subió, bueno, bajó. Entonces, esa es la forma de vida que nosotros tenemos que experimentar. Y la otra precisión, ingeniero Ortiz, la fusión Petroamazona, Petroecuador, faltó el Cusqui para enfrentar los pagos ahí de las liquidaciones. Afortunadamente tenemos y hemos logrado un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos nos van a ayudar en dos segmentos muy importantes. El primero, que es propiamente la optimización, con cuánta gente se puede trabajar una vez que termine la unificación. Porque con 10,000 y más no se puede. 10,000 y más no es posible. Entonces hay que hacer un proceso de depuración gigantesco. Para ello habrá un consultor especializado. Quiero recordar que Ecuador y la empresa Petroecuador y Petroamazonas no son las únicas que están en estos procesos de fusión. Todos los días hay fusiones y adquisiciones y se producen los mismos problemas. ¿Con cuánta gente se puede manejar este negocio? Igual, y las compañías consultoras se han vuelto especialistas en el manejo del talento humano. Número uno. Entonces, para esto el BID nos apoya con un fondo para cubrir la consultoría internacional.
Pero adicionalmente, también hemos logrado con el Banco Interamericano de Desarrollo, un fondo bastante importante para las desvinculaciones. Entonces, las desvinculaciones, un mensaje, si usted me lo permite, para los trabajadores de las dos empresas es: no se preocupen, ustedes serán compensados, indemnizados. La desvinculación no significa que ustedes se retiren a su casa con los bolsillos vacíos, no. Hay un fondo que va a respaldar precisamente esa desvinculación conforme a lo que dictan las leyes del trabajo de nuestro país. Y sucedió algo insólito con el precio del barril de petróleo. Estuvo en menos 37 en un momento, un día, en horas. Y de ahí vino recuperándose en enero. Hoy estamos en 40 y algo de centavos. Sí. Obviamente no es el petróleo nuestro, no es el petróleo fino, ¿no? Sí. Insólito. Más o menos, ¿en qué promedio estamos vendiendo el petróleo? Estamos en un promedio de $35. La diferencia es más o menos $5, a veces es menos, a veces es más. Siempre está indexado al mercado. Y en el mercado, si usted me lo permite, hay dos factores importantísimos: el puro técnico y el geopolítico. El puro técnico dice: si es que los inventarios empiezan a ser utilizados con mayor rapidez por parte de los consumidores, refinadores, si esos inventarios son utilizados, automáticamente se produce un efecto en la demanda, hay menos demanda. Si en cambio se empieza a acumular inventarios, hay mayor demanda y ahí se refleja el comportamiento del precio. Pero hay otro factor, que es el geopolítico, que no lo podemos descuidar. Ese siempre está presente. Vea usted que la OPEP todavía tiene, dentro de su política con los OPEC Plus, que son el resto de países que también son productores, un acuerdo que se inició con 10 millones de barriles menos para poder paliar la situación y ayudar a la reactivación. Hoy día ya está en 7, pero todavía tiene su efecto. Son 7 millones de barriles de petróleo que han sido reducidos de la oferta, ¿no? Y hasta fines de año se tiene que ir bajando esta reducción. Tiene su efecto político. ¿Por qué? Porque cualquier declaración que haga uno de estos productores grandes, como Saudi Arabia, o como Rusia, o como Irán, tiene su impacto. Irán siempre está amenazando con bloquear el estrecho de Hormuz. Y por el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, circulan 19 millones de barriles por día al mercado de Asia y de Europa y de Estados Unidos. Esa amenaza es como una espada de Damocles encima de todos los consumidores. Afortunadamente no hemos tenido más efectos que amenazas. Sí le pone nervioso al mercado. Sí le pone Irán nervioso al mercado. Que ataca a un carguero de petróleo y le hace un hueco con un cohete. Sí, todos esos incidentes tenemos registrados. Afortunadamente los medios han dado buena cuenta de esto. Pero no pasa de esto. Automáticamente ahí tiene Estados Unidos la 7ª flota controlando que ese flujo de 19 millones de barriles por el estrecho de Hormuz no se interrumpa. Pero hay más estrechos en otras partes del mundo y que también nos ponen nerviosos, ¿no? Y bueno, son estrechos a la final y que pueden causar nervios. Señor ingeniero ministro, gracias por estar con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo y desearle suerte. Muchas gracias. Tan compleja labor, ¿eh? Así es, un gran abrazo para usted también y para eso, don Lenin. Buenos días. Gracias.